El tintineo de la campanilla sobre la puerta de El Rincón del Sabor era un sonido que solía anunciar una pausa tranquila en el frenesí del mediodía, un suspiro metálico y ligero. Pero hoy ese sonido fue devorado al instante por el ronroneo grave de 6 motores Harley-Davidson que acababan de aparcar justo fuera. El bullicio del almuerzo, ese murmullo constante de conversaciones y cubiertos, se atenuó de golpe. Las cabezas giraron. Yo, María, secando la barra, ni siquiera tuve que mirar. Ya conocía el sonido, sentía el peso de su presencia antes de que cruzaran el umbral. Los Víbora MC, notorios, ruidosos y sorprendentemente muy buenos con las propinas. 6 de ellos entraron. Sus chalecos de cuero eran un mosaico de parches del club y polvo de carretera. Se movían con esa confianza lenta y deliberada de hombres que nunca tienen que pedir espacio, porque siempre se les da. Su líder, una montaña de hombre con una barba del color del asfalto salpimentado, me hizo un leve asentimiento. Su nombre de carretera era Carlos, y sus ojos, hundidos y sorprendentemente perspicaces, no se perdían detalle. O eso creía yo. Cogieron su mesa de siempre, la del rincón. El vinilo gimió bajo su peso combinado. Tomé 6 menús, mis movimientos automáticos. Les había servido docenas de veces, siempre educados, siempre directos. Café, solo, hamburguesa de queso, sin cebolla, solo agua. No daban problemas, pero su presencia siempre era un evento. El aire en la cafetería siempre se sentía más denso, más cargado cuando estaban aquí. Pero hoy la carga venía de una dirección completamente diferente. Desde la pequeña mesa junto a la ventana, una anciana se estaba levantando. La conocía bien. Ana, 86 años, tan puntual como un reloj, todos los días a mediodía, para su taza de té y su trozo de bizcocho de limón. Sus manos, normalmente firmes al sostener la taza, temblaban tan violentamente que el patrón floral de la porcelana parecía desdibujarse. Su rostro estaba pálido, su boca una línea fina y tensa de desesperación. La vi avanzar lentamente, deliberadamente, a través del suelo de linóleo desgastado. No hacia la salida, no hacia el baño, directamente hacia la mesa de los Víbora. La cafetería se quedó en silencio, no solo más tranquila, sino silente. Los únicos sonidos eran el siseo lejano del bacon en la plancha y el zumbido de la nevera antigua. Ana se detuvo en el borde de su mesa. Los hombres levantaron la vista. Sus expresiones oscilaban entre la curiosidad leve y la sospecha abierta. Carlos se inclinó ligeramente hacia adelante, sus enormes antebrazos apoyados en la mesa, creando una barricada de músculo y tatuajes. Ana se aferraba a su pequeño bolso desgastado contra el pecho como un escudo. ¿Cómo fue exactamente lo que dijo? No lo recuerdo palabra por palabra, pero la esencia se me quedó grabada, como un tatuaje en la memoria. Su voz, cuando salió, era un susurro frágil y de papel, pero se extendió por la silenciosa sala. Disculpen, empezó, sus ojos fijos en Carlos. Tengo una pregunta extraña que hacerles. Carlos no habló, simplemente esperó, su mirada inquebrantable. Ana tomó un tembloroso respiro. Sé que esto es una imposición, y sé quiénes son, pero necesito ayuda. Sus nudillos estaban blancos donde apretaba el bolso. Mi sobrino viene a verme aquí en 20 minutos. Trae unos papeles. La palabra papeles quedó suspendida en el aire, pesada con un significado tácito. Necesito, necesito que alguien esté aquí conmigo. ¿Por mí? Finalmente llegó al punto, la pregunta que se cerniría en el aire grasiento del comedor para siempre. ¿Podrían? Susurró, su voz quebrándose con un miedo tan profundo que era casi tangible. ¿Podrían fingir ser mi hijo hoy? Mi propio aliento se atascó en la garganta. La petición era tan extraña, tan vulnerable, tan desesperada. Era una súplica lanzada a la guarida del león. Vi a uno de los moteros más jóvenes resoplar, un destello de sonrisa incrédula en su rostro, pero desapareció al instante bajo la mirada lateral de Carlos. La expresión de Carlos no cambió. Solo miró a Ana, esta mujer pequeña y aterrorizada en una Rebeca descolorida,
que acababa de pedir a una manada de forajidos lo único que no eran: familia. El segundo se estiró, espeso como la melaza. Sentía los ojos de cada cliente fijos en esa mesa del rincón, esperando la explosión, el rechazo, la risa cruel. Pero yo sabía algo que ellos no. Llevaba semanas observando a Ana. Había visto la sombra crecer detrás de ella, sutil al principio. Ana, que solía llegar con una sonrisa y una historia sobre su jardín, empezó a venir con los hombros encorvados, los ojos mirando hacia la puerta. Había dejado de pedir su bizcocho de limón y solo tomaba una taza de té, dejándola enfriar. Y luego, el sobrino empezó a aparecer con ella. José. Tenía una sonrisa que nunca le llegaba a los ojos y un reloj que valía más que mi coche. Se sentaba frente a Ana, su voz un murmullo bajo e insistente, sus manos siempre deslizando un fajo de papeles por la mesa. Cambiando los azucareros cerca, había oído fragmentos. Es solo un formalismo, tía. Hará las cosas mucho más fáciles para ti. Solo estamos tratando de quitarte el peso de encima. El peso. Vi cómo él colocaba su mano sobre la de ella cuando dudaba en firmar, su agarre apenas un poco demasiado firme. Vi cómo la mano de Ana temblaba más violentamente después de que él se iba. Vi la forma en que su esposa, Elena, suspiraba con impaciencia teatral cada vez que Ana hacía una pregunta, poniendo los ojos en blanco como si tratara con una niña difícil. Algo andaba profundamente mal. Era un nudo frío en el estómago, un instinto en el que había aprendido a confiar después de 10 años sirviendo al público. Uno aprende a leer a la gente. Ves las grietas en la fachada de la familia feliz, el miedo detrás de una sonrisa forzada, el depredador en un traje bien cortado. ¿Alguna vez han tenido esa sensación? Esa silenciosa campana de alarma sonando en el fondo de la mente, diciéndote que lo que estás viendo no es lo que parece. A muchos nos enseñan a ignorarlo, a no meternos en los asuntos de los demás, a no armar un escándalo. Pero a veces esa pequeña voz es lo único que se interpone entre alguien y el desastre. Déjeme hacer un inciso aquí, un momento para mí. Esto, toda esta situación con Ana y José, era tan ridícula, si lo piensas bien. Quiero decir, aquí estoy yo, María, una camarera de un barrio cualquiera de Sevilla, y de repente me veo envuelta en lo que parece una película. Unos moteros de mala reputación y una anciana aterrorizada. En mi pueblo dirían que esto es de locos, ¿verdad? Pero a veces lo loco es lo más real. A veces la vida te lanza estas situaciones que te sacan de tu rutina, de tu zona de confort, y te obligan a mirar más allá de lo que se supone que debes ver. No sé, quizás era demasiado real para ser verdad, o quizás demasiado verdad para ignorarlo. Lo único que sé es que sentía que tenía que hacer algo, aunque no supiera exactamente qué. Era una sensación extraña, como si el universo me hubiera empujado a este rincón para que fuera testigo, o quizás para que actuara. Es difícil de explicar. ¿Cómo te preparas para algo así? No lo haces, simplemente pasa, y entonces decides si miras para otro lado o si te metes de lleno. Yo, yo me metí. La semana anterior, por ejemplo, había estado recogiendo la mesa de al lado cuando escuché la voz de José, aguda y baja. El abogado dijo que necesitamos que esto se firme para el viernes. Elena, la cita con el médico es el lunes. Una vez que confirme su deterioro cognitivo, se acabó. El poder notarial estará totalmente bajo nuestro control. Elena había sonreído, una curva fina y depredadora en sus labios. Y la casa finalmente será nuestra para venderla. Ya tengo un agente inmobiliario en mente. Las palabras me habían golpeado como un puñetazo en el estómago. No se trataba de ayudar, era un atraco, lento y metódico, cubierto con el lenguaje del cuidado y la preocupación. Le estaban robando su vida a Ana, una firma a la vez. Quise gritar, tirarles los papeles de las manos, pero ¿qué podía hacer? ¿Una camarera contra un hombre con un abogado caro y un plan? Estaba indefensa, hasta ahora. Ahora Ana había hecho una apuesta desesperada y salvaje. No había recurrido a la policía ni a un abogado. Había recurrido a los víbora. Y en esa cafetería silenciosa y tensa, me di cuenta de que yo tenía la única información
que podría convertirlos en los salvadores de Ana en lugar de sus verdugos. Observé el rostro de Carlos. Todavía estaba estudiando a Ana, su expresión ilegible. Estaba a punto de hablar, probablemente para decirle que se fuera, que no eran de alquiler. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Era ahora o nunca. Limpiándome las manos en el delantal, caminé hacia su mesa. La cafetera extendida delante de mí como una ofrenda. ¿Más café, caballeros? Pregunté, mi voz milagrosamente firme. Me moví alrededor de la mesa, mi cuerpo protegiendo el intercambio del resto de la cafetería, mientras me inclinaba para servirle a Carlos una recarga que no había pedido. Bajé la voz a un susurro, mis palabras rápidas y urgentes. Ella dice la verdad, jadeé, sin mirarle a los ojos, sino concentrándome en el líquido negro que llenaba su taza. Es su sobrino y su esposa. Están tratando de que la declaren incapacitada el lunes para quedarse con su casa. Los oí hablar. Vienen aquí a conseguir la última firma. Estarán aquí en cualquier momento. ¿Había hecho lo correcto? ¿O acababa de empeorar las cosas para la pobre Ana? Era un riesgo enorme. Me retiré, mi trabajo hecho. No había mirado el rostro de Carlos, pero sentí el cambio en el aire a su alrededor. La curiosidad ociosa se había solidificado en algo duro y frío. Ya no era solo un espectador, era un participante. Miró de mi espalda en retirada al rostro aterrorizado de Ana. La anciana seguía allí de pie, preparada para el rechazo. Carlos soltó un lento aliento. Se movió en la cabina, el cuero crujiendo, y le dio una palmada al asiento vacío junto a él. Su voz, cuando finalmente habló, fue un murmullo bajo, pero estaba impregnada de algo que no estaba antes. Un propósito. Siéntate, mamá, dijo. ¿Qué clase de hijo deja a su madre de pie mientras él está sentado? Un suspiro colectivo de alivio pareció recorrer la cafetería. A Ana casi se le doblan las rodillas. Uno de los otros moteros, un hombre flaco con una larga cicatriz en la mejilla, le tomó suavemente el brazo y la ayudó a sentarse en la cabina junto a Carlos. Carlos le rodeó los frágiles hombros con un enorme brazo tatuado, y fue el gesto más incongruente y tierno que jamás había visto. Ana se apoyó en su costado, como si llevara años sosteniéndose, y finalmente hubiera encontrado una pared en la que descansar. ¿Qué vamos a tomar?, preguntó Carlos a la mesa en general, su voz ahora retumbando con una falsa alegría. ¿Un almuerzo familiar? Miró a Ana, cuyos ojos estaban muy abiertos con una mezcla de terror y una esperanza incipiente. ¿Todavía te gustan los batidos de fresa, mamá? Ana asintió, una lágrima abriéndose paso por las arrugas de su mejilla. Sí, susurró. Sí me gustan. Bien, gruñó Carlos. María, tráele a mi madre un batido de fresa y trae 6 más para sus chicos. Los siguientes 15 minutos fueron una clase magistral de caos controlado. Los moteros, que habían sido un monolito silencioso e intimidante, se transformaron. Se convirtieron en hijos. Le preguntaron por su semana. Se quejaron del tráfico. Discutieron amistosamente sobre quién era su favorito. Construyeron una muralla de normalidad y pertenencia a su alrededor. Una fortaleza hecha de charlas triviales y cuero. Yo me movía aturdida, entregando batidos y hamburguesas. Mi mente iba a mil. Ya no era solo una camarera. Era una conspiradora. Mi pequeño acto de valor, esa única frase susurrada, había encendido una mecha. Ahora solo podía mirar y ver qué había provocado. Cambio de perspectiva. José, Mark, entra en la cafetería. José había entrado en el rincón del sabor, con Elena pisándole los talones, un ligero fastidio en su rostro perfectamente afeitado. Era casi la 1 del mediodía y el tiempo era oro. Hoy era el día, el último paso. La anciana tía Ana, tan testaruda a veces, finalmente firmaría los papeles de la casa. El abogado Henderson lo había dejado claro. Esta era la última oportunidad antes de que el proceso se complicara más. José había ensayado su tono paternalista, pero firme, la forma de evitar las objeciones sin levantar sospechas. Tía, esto es por tu bien, para que no tengas que preocuparte. Elena añadiría su parte, con ese suspiro de, pobre mujer,
ya no está para esto, que siempre funcionaba con los que les rodeaban. Escaneó la cafetería con su sonrisa profesional ya preparada, buscando la mesa habitual de Ana junto a la ventana. Y entonces se congeló. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una confusión creciente, luego incredulidad, y finalmente una comprensión horrorizada y palpable. Su dulce, maleable y, sobre todo, aislada, tía Ana no estaba sola. Estaba acurrucada en el centro de una banda de moteros, con el más grande de todos ellos sosteniéndola como si fuera un tesoro precioso y frágil. ¿Qué demonios? ¿Quiénes eran esos salvajes? El rostro de José pasó de pálido a un rojo furioso y manchado. Se enderezó la corbata, un gesto inútil para reafirmar el control en una situación que se le escapaba de las manos. Se dirigió a la mesa, Elena arrastrándose vacilante detrás de él. Fin del cambio de perspectiva. La campanilla de la puerta volvió a sonar. José y Elena entraron. Venían perfectamente vestidos, perfectamente peinados, irradiando un aura de superioridad suburbana. Recorrieron la cafetería con la mirada. Sus ojos se posaron en la mesa habitual de Ana, y entonces se quedaron paralizados. Sus sonrisas cuidadosamente construidas vacilaron. Sus ojos se abrieron, primero con confusión, luego con incredulidad, y finalmente con una comprensión horrible y creciente. Su dulce, maleable y aislada tía no estaba sola. Estaba acurrucada en el centro de una banda de moteros, con el más grande de todos sujetándola como un tesoro precioso y frágil. El rostro de José pasó de pálido a un rojo furioso y manchado. Se enderezó la corbata, un gesto inútil para reafirmar el control en una situación que se le escapaba de las manos. Se dirigió a la mesa, Elena arrastrándose vacilante detrás de él. «Ana», dijo, su voz tensa con una forzada cordialidad. «¿Qué es todo esto? ¿Quién es esta gente?» Carlos levantó la vista lentamente, dando un largo y ruidoso sorbo a su batido a través de una pajita que parecía un palillo en su enorme mano. Se limpió la boca con el dorso de la mano y le dedicó a José una sonrisa perezosa y escalofriante. «Estos», dijo, su voz un ronroneo áspero, «son mis hermanos, y yo soy Carlos». Y luego, inesperadamente, añadió, «su hijo». El silencio que siguió fue lo suficientemente denso como para cortarlo con un cuchillo de carne. La mandíbula de José se movió, pero no salió ningún sonido. Miró a Carlos, luego a Ana, que miraba a Carlos con una expresión de puro y absoluto asombro. «Su, su hijo», balbuceó finalmente José. «Ana no tiene un hijo. Estás mintiendo». Carlos soltó una carcajada, un sonido bajo y peligroso. «Vaya, eso es algo muy hiriente de decirle a un hombre sobre su propia madre. ¿No es así, mamá?» Ana, interpretando su papel con una fuerza repentina y sorprendente, asintió. «José, cariño, vos, he querido decírtelo. Carlos y yo nos hemos reencontrado recientemente. Él y sus amigos han tenido la amabilidad de traerme hoy a mi cita». Los otros moteros intervinieron, un coro de casual amenaza. «Sí, nos aseguramos de que mamá llegue a todas sus citas», dijo el de la cicatriz, mirando significativamente el maletín en la mano de José. «La salud es tan importante», añadió otro, chasqueando los nudillos con un sonido como disparos de pistola. José estaba desconcertado. Esto no estaba en el guión. Su guión implicaba una anciana confusa, una cafetería tranquila y una firma rápida y final. No implicaba a un capítulo de los Víbora MC actuando como guardia de honor protector. «Teníamos una reunión programada, Ana», intervino Elena, su voz estridente, «sobre tus finanzas. Tenemos los papeles del señor Henderson». La sonrisa de Carlos se desvaneció. Se inclinó hacia adelante. Toda su actitud pasó de relajada a depredadora en un instante. La temperatura alrededor de la mesa pareció bajar 10 grados. «Papeles», dijo, su voz peligrosamente suave. «Qué gracioso que lo menciones. Mamá nos estaba contando lo mucho que la habéis ayudado últimamente con su papeleo». Extendió una mano. «Déjame verlos». No fue una petición. José se encogió como si Carlos le hubiera atacado.
Apretó el maletín con más fuerza. Estos son documentos legales privados. Son entre mi tía y yo. Todo lo que concierne a mi madre, dijo Carlos, sus ojos fijos en los de José, me concierne a mí. Ahora, dame los papeles. La dilatación del tiempo de la que había leído en los libros ocurrió allí mismo, en medio de El Rincón del Sabor. Cada segundo se estiraba. Podía ver el sudor perlado en el labio superior de José. Vi la mano de Elena temblar a su lado. Vi a los otros moteros, lenta y casualmente, cambiar su peso, sus manos apoyadas en la mesa, listos. El aire crepitaba. Este era el momento en que todo podía salir mal. Una palabra equivocada, un movimiento equivocado, y la frágil paz se haría añicos. José no era un hombre estúpido. Era un matón y un ladrón. Pero no era estúpido. Miró a los 6 hombres que lo miraban fijamente, hombres que parecían masticar clavos para el desayuno, y miró la certeza fría e inquebrantable en los ojos de Carlos. Hizo un cálculo rápido y silencioso del riesgo versus la recompensa. Sus hombros se encogieron en derrota. Con una mano temblorosa, abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. La deslizó por la mesa. Carlos ni siquiera la abrió. Cogió la carpeta, que parecía un pequeño folleto en su agarre, y la levantó. ¿Esta es la que le facilita las cosas? José solo asintió, su nuez de Adán subiendo y bajando. Carlos mantuvo la mirada de José por otro largo y aterrador momento. Luego, con una precisión deliberada, casi quirúrgica, comenzó a rasgar la carpeta por la mitad. El sonido del papel rasgándose fue fuerte y violento en la tranquila cafetería. Rasgó el grueso fajo de documentos legales por el medio, luego rasgó las mitades de nuevo, y otra vez, hasta que todo lo que quedó fue una pila de trozos del tamaño de confeti. Dejó caer los pedazos sobre la mesa. «Ahí», dijo Carlos, recostándose en el asiento y volviendo a poner su brazo alrededor de Ana. «Creo que ahora las cosas son mucho más fáciles para ella». Volvió su mirada hacia Elena. «Y sobre esa cita con el médico el lunes, cancélala. Mamá irá de un nuevo médico, un amigo nuestro. Nos aseguraremos de que reciba una evaluación independiente completa». La amenaza era clara. Su plan no solo había sido frustrado, sino expuesto. Su médico cuidadosamente elegido y cómplice era ahora una carga. Su plan entero había sido desmantelado por un hombre al que nunca habían conocido en un lugar que creían controlar. José y Elena se quedaron allí, completamente derrotados, sus rostros una máscara de furia y humillación. No quedaba nada por decir. Con una última mirada venenosa a Ana, se dieron la vuelta y prácticamente huyeron de la cafetería. La campanilla de la puerta sonó con su frenética retirada. Por un momento, nadie se movió. La pila de papel triturado yacía sobre la mesa como un montículo fúnebre para la codicia de José. Entonces Ana dejó escapar un sonido, un sollozo ahogado y tembloroso de puro e inmaculado alivio. Las lágrimas que había estado conteniendo durante meses finalmente cayeron, y hundió su rostro en el chaleco de cuero de Carlos. Su pequeño cuerpo temblaba. Carlos parecía profundamente incómodo, dándole palmaditas en la espalda con una mano del tamaño de un plato. «Está bien, mamá», murmuró, buscando ayuda en sus hermanos. «Se acabó. Se han ido». Desde detrás de la barra, yo miraba, con lágrimas en mis propios ojos. Y entonces sucedió algo increíble. Un anciano en una mesa cercana comenzó a aplaudir. Solo un aplauso lento y constante. Luego la pareja de la mesa de al lado se unió. Pronto toda la cafetería estaba aplaudiendo, no ruidosamente, sino con un respeto silencioso y poderoso por la escena que acababan de presenciar. Un acto de profunda decencia en un lugar donde menos esperaba. Ese día no fue el final de la historia. Fue el comienzo. Los Víbora no solo fingieron ser los hijos de Ana por una tarde. Se convirtieron en ellos. Carlos y sus hombres la llevaron a casa, siguiendo su viejo sedán para asegurarse de que estuviera a salvo. La acompañaron hasta su puerta y revisaron cada habitación de su pequeña y ordenada casa, solo para estar seguros. Antes de irse, Carlos le dio un teléfono móvil prepago. «Tiene un número», dijo, mostrándole el botón grande en la pantalla. «El nuestro.
Lo pulsas si necesitas algo, lo que sea. Ana, con los ojos brillantes, solo asintió, agarrando el teléfono como una reliquia sagrada, y lo usó. Una semana después, llamó porque goteaba un grifo. Dos víbora aparecieron en menos de una hora. Un motero llamado Llave, haciendo honor a su nombre, lo arregló en 10 minutos. La semana siguiente, su césped estaba descuidado. Cuatro de ellos llegaron un sábado por la mañana con cortadoras y bordeadas, convirtiendo su jardín en el orgullo del vecindario. Limpiaron sus canalones. Arreglaron un escalón suelto en su porche. Cambiaron una bombilla a la que no podía llegar. Se convirtieron en una presencia constante y ruidosa en su tranquila vida. Ana, a su vez, se convirtió en la matriarca del club. Empezó a hornear para ellos. Todos los martes, cuando el club tenía su reunión oficial, ella llegaba con recipientes de Tupperware llenos de galletas, pasteles y su famoso bizcocho de limón. Los temibles víboras se sentaban alrededor de la mesa de su sede, con grasa en las manos y ceños fruncidos, comiendo delicadamente trozos de bizcocho en platos de papel. Carlos, cuya propia madre había fallecido una década antes, se encontraba pasando por casa de Ana de camino a casa desde el trabajo. Se sentaban en el columpio de su porche, no siempre hablando, solo viendo ponerse el sol. Ella nunca preguntó sobre su vida, y él nunca preguntó sobre su pasado. Existían en la tranquila comodidad del presente que habían construido juntos. Ella llenó un vacío en él que no sabía que seguía tan vacío. Él le dio la seguridad que pensó que había perdido para siempre. Vi la transformación de primera mano desde mi puesto en la cafetería. Ana volvió a venir, no sola, sino con uno o dos de sus chicos. El miedo había desaparecido de sus ojos, reemplazado por un brillo radiante. Volvió a reír, un sonido que no me había dado cuenta de lo mucho que echaba de menos. Siempre pedía su bizcocho de limón y siempre se llevaba una segunda porción para Carlos. La historia de lo que pasó se extendió por el pueblo como la pólvora. José y Elena, enfrentando la ruina social y una potencial ruina legal, después de que Carlos hiciera una discreta denuncia anónima a los servicios de protección de adultos, vendieron su casa y se mudaron avergonzados. La reputación de los víbora comenzó a cambiar. La gente todavía les daba un amplio margen, pero el miedo ahora estaba teñido de un extraño tipo de respeto. Todavía eran forajidos, pero tenían un código, y ese código ahora incluía proteger a los más vulnerables del pueblo. Pasaron los años. El vínculo no se desvaneció, se profundizó. Cuando Ana tuvo un susto de salud y tuvo que pasar una semana en el hospital, había un víbora sentado en la silla junto a su cama, 24 horas al día por turnos. Las enfermeras se sintieron inicialmente intimidadas, pero pronto se dieron cuenta de que ningún paciente había sido tan feroz y amorosamente custodiado. Una fresca tarde de otoño, 5 años después de aquel fatídico día en el Rincón del Sabor, Carlos estaba sentado con Ana en su porche. Ella tenía 91 años ahora, más frágil, pero su espíritu brillaba más que nunca. Le dio una palmadita en la mano, su piel tan fina como un pergamino. «Sabes, Carlos», dijo, todavía usando el nombre que él le había dado aquel día. «Pedí un hijo por un día». Ella sonrió, una expresión suave y conocedora en su rostro. «Nunca imaginé que tendría uno para toda la vida. 6 de ellos, de hecho». Carlos solo gruñó, un nudo formándose en su garganta. Se lo aclaró. «Bueno, haces un bizcocho de limón riquísimo, mamá. Tenemos que proteger nuestro suministro». Fue un intento débil de humor, una evasión seca, pero ella lo entendió. Ella le apretó la mano. «Eres un buen hombre, Carlos». Él solo asintió, incapaz de hablar, y se sentaron juntos en cómodo silencio mientras las motos de los víbora comenzaban a rugir por la calle, llegando para su cena semanal. ¿Y hoy? Honestamente no sé. A veces pienso que fue lo mejor que pudo haberme pasado. Haber estado allí, haber actuado. A veces miro atrás y me pregunto si no debería haberme metido. Me da vueltas la cabeza, pensando en qué habría pasado si no hubiera dicho nada, si hubiera dejado que la codicia de José y Elena se saliera con la suya. ¿Habría sido más fácil?
¿Más seguro para mí? Probablemente, pero no habría sido lo correcto. Creo que fue una mezcla de miedo, coraje y un poco de ingenuidad. La vida no es un cuento de hadas con finales perfectos y lecciones claras. Es complicada. Y esta historia, que parecía tan sencilla, tan de buenos contra malos, resultó ser mucho más profunda de lo que esperaba. Me enseñó que la familia no siempre es la sangre, ¿verdad? Y que el heroísmo a veces es solo no mirar para otro lado. Y eso para mí ya es suficiente. No hay una conclusión pulcra, solo la certeza de que algunas decisiones te cambian para siempre.